mi nombre es Ariana Guadalupe Prato Castro, pertenezco al programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. El siguiente video es un video educativo, el cual aborda los siguientes enfoques temáticos. El primero de ellos es la cultura política como eje fundamental dentro del desarrollo del posconflicto. El segundo es la reconstrucción de los hechos sobre una memoria histórica. Y el tercero de ellos es cómo se ve un marco legal ante o para la paz en Colombia. Tratando el primer enfoque temático, que es la importancia de la cultura política en el posconflicto, se tiene que la política es el ámbito en el cual una sociedad se ocupa del poder, siendo así que la cultura política sería entonces el conjunto de valores, creencias, percepciones y emociones que inscriben en una subjetividad de los individuos, el cual permite construir una idea o una imagen de cómo se estructura el poder en su entorno. Esta cultura política es el resultado de un proceso social o histórico, el cual se ha dado de determinadas relaciones de dominación, responsables del comportamiento que como actor social y político asume cada sujeto en la tarea de construir lo común en el interjuego de intereses y en la descripción de proyectos de la sociedad y valores con legalidad y solidaridad. Pues esta idea o imagen no es ajena al conjunto de instituciones que, como el Estado, se configuran con una finalidad principalmente regulatoria. Es así que el siguiente video nos va a hablar de la importancia del por cual se hace una cultura política dentro del posconflicto. Nueva apertura democrática para construir la paz fue el segundo acuerdo logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. El propósito es fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Acordamos promover la inclusión de nuevas voces en el escenario político, fortalecer las garantías a la oposición y ofrecer a las comunidades más afectadas por el conflicto una mayor participación en el Congreso. También acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. Este acuerdo busca que nadie pueda utilizar las armas para promover o silenciar una causa política, y quienes las hayan dejado tengan todas las garantías de que no serán objeto de violencia. Gracias al video anterior, podemos aclarar los objetivos que se tuvieron en la mesa de conversación en La Habana para poder permitir esta participación ante la sociedad dentro de una cultura política. Bueno, seguidamente trataremos el segundo enfoque, que es la importancia de la memoria histórica en Colombia, del conflicto en Colombia. Pero antes de tratar lo que es la memoria histórica en Colombia, es debido tratar por qué se da una importancia y unas condiciones de paz, ¿no? Se dice que la paz genera armonía, felicidad y bienestar, pero ¿qué nos atribuye a nosotros a no tener paz? Es así que el conflicto, según Galtung, viene siempre desde la sociedad, pues el conflicto no es una violencia. A veces tienen que ser conflictos entre ideologías, el cual no genera una violencia. Pero en Colombia se ve un conflicto en la parte física y verbal, el cual es causado por posiciones políticas y económicas en donde se da un sentido de pertenencia hacia el poder. Bueno, siendo así, en el anterior video nos permite analizar que la construcción de cada una de esta memoria histórica, de cada uno de los sucesos, de cómo comenzó primero por un asesinato de un líder político que fue Gaitán, y cómo se dispendió cada uno de estos regímenes, régimen o comunidades al margen de la ley. Pero hay que tener en cuenta
que a lo largo de la historia y cada uno de estos procesos, el gobierno siempre ha querido establecer o llevar a cabo un proceso de paz, ¿sí? Pues eso es lo que siempre se le atina, ¿no? A las condiciones de paz, a que siempre se esté dando la paz como lo decía anteriormente, integral, eficazmente, donde se dé una ética y donde se tengan en cuenta los valores personales de la persona y asimismo sus derechos, del por qué cómo deben ser tratados. Es así que las iniciativas del gobierno de hacer paz constituyente conllevan a un plan de mejoramiento de las condiciones de estas comunidades al margen de la ley, pues superan las acciones temporales propuestas que impactan de manera importante en cada una de sus vidas, creando oportunidades en el ámbito social, en un ámbito nacional, en un ámbito territorial. Seguidamente les tengo un video de la profesora Camila Gamboa dando un análisis sobre el marco legal para la paz. Espero que sea de gran interés y ahí nos vemos. Como unas reflexiones sobre el marco que actualmente se está tramitando en el Congreso, que se llama el Marco para la Paz, que son, digamos, algunas herramientas de justicia transicional para tratar de responder, digamos, al conflicto violento que en Colombia lleva más de 60 años. Me gustaría comenzar señalando que hay una realidad que produce la Ley de Justicia y Paz, y es que la Ley de Justicia y Paz, pues además, digamos, de tener algunos problemas en relación con los principios generales de verdad, justicia y reparación, además se enfrenta a una institucionalidad muy débil como es la colombiana, y entonces de alguna manera el sistema mismo se desborda con la cantidad, digamos, de procesados que en un momento determinado tendría que juzgar la Ley de Justicia y Paz. La realidad es que en este momento hay solamente 107 sentencias condenatorias. Hay una cantidad de procesados que ni siquiera han empezado las versiones libres, y como bien lo dijo el ministro de Justicia, si realmente se llevaran a cabo esos procesos, probablemente esto nos tomaría más de 100 años. Entonces, ante esa realidad, el gobierno actual y el Congreso piensa, digamos, en hacer un nuevo marco para la paz. ¿Cuáles son, digamos, como las reflexiones desde el punto de vista político que uno podría dar respecto de ese marco? La primera de ellas es una cuestión que es tradicional en Colombia, y es que siempre pensamos en legislar para resolver los problemas reales. Es decir, es como si el hecho mismo de dictar una ley produjera un cambio dentro de la realidad. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que llama pues algunos investigadores, y lo ha señalado Jorge Iván Cuervo en una entrevista que hace en Razón Pública, que es como el fetichismo del derecho. El derecho entonces se convierte como en un arma para resolver las cuestiones, y realmente, pues, digamos, eso no se logra aquí. Además, tenemos, digamos, una tradición que viene casi desde los años, digamos, de Rojas Pinilla, en donde algo que debería ser excepcional se convierte en algo ordinario. Es decir, cada vez que hay un grupo poderoso que efectivamente es violento y que a través de la fuerza le puede hacer daño a la sociedad en general, inmediatamente los gobiernos piensan en un proceso de negociación o en un proceso de paz. Y el problema que creo yo sucede es que se ve el problema del conflicto como un problema simplemente de una negociación, de un acuerdo con unos grupos, y no se ve el conflicto, digamos, en su carácter político, en su carácter moral, en su carácter económico y social, que obviamente tiene que responder, digamos, a una estrategia que no sea simplemente una ley. Tiene que responder a una estrategia donde haya unos cambios drásticos institucionales, en donde haya mejores oportunidades para las personas, más justicia distributiva. Y eso, digamos, de alguna manera no es algo que, digamos, uno vea, digamos, en los diferentes procesos de amnistías e indultos que se han hecho desde el siglo XIX hasta ahora. La pregunta sería, ¿por qué sí funcionaría? Si finalmente está como en esa misma dinámica. Uno podría advertir que hay algo distinto que ocurre durante el gobierno de Santos, y es la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, porque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sí está pensando en las víctimas de la violencia, que además muchas veces corresponde a los pobres históricos que han existido en el país, que después terminan siendo también
digamos, discriminados por la misma violencia política. Y una ley de restitución de tierras, que obviamente no es una reforma agraria, pero al menos sí es reconocer que a las víctimas se les ha despojado de sus bienes y devolverles otra vez nuevamente estos bienes a las personas. Entonces ahí, digamos, hay una cuestión que podría ser esperanzadora en ese sentido. Pero de todas maneras, hay algo que es importante y es colocar a nivel constitucional, que casi se vuelve la justicia transicional por vía constitucional, en donde se va aparentemente a utilizar un mecanismo excepcional para tratar de resolver algo como es el conflicto armado. Y hacerlo, que es otra, digamos, de las cuestiones críticas, hacerlo previamente sin que haya existido acuerdo con los grupos que se van a desmovilizar. Entonces, se crea la norma, pero no ha habido el acuerdo previo con los grupos. Otra cosa que es muy importante y es, aunque el acuerdo se hace en el Congreso, creo que se hace un poco de espaldas a la sociedad civil. No hay intervención de las víctimas, no hay intervención de la sociedad civil, no hay intervención de grupos de derechos humanos, sino simplemente se hace el acuerdo entre diferentes partidos políticos en una coalición que hay actualmente con el gobierno. Y eso pues también tiene problemas de legitimidad, digamos, después en el tiempo. Otra cuestión ya sería mirar específicamente lo que sucede en la ley. Ayer se hicieron, digamos, las últimas modificaciones a la ley. Todavía no ha salido, digamos, como la versión definitiva. Se tiene, digamos, un poco lo que salieron en los periódicos, pero creo que de todas maneras las críticas que ha hecho Human Rights Watch y que ha hecho la Comisión Colombiana de Juristas todavía continúan ahí. Porque en efecto es necesario pensar en privilegiar unos determinados delitos, unas determinadas masacres y a unos determinados autores frente a otros. El problema es que de todas maneras me parece que la ley es bastante ambigua, porque cuando habla de los máximos responsables que cometieron, y en este momento dice que cometieron todos los delitos que son de lesa humanidad o crímenes, digamos, graves, uno diría, y si son los máximos responsables que no cometieron esos delitos, entonces tendría que juzgárseles. ¿Y qué pasa, digamos, también cuando, si no son máximos responsables que cometieron esos delitos, pero miembros de la sociedad civil que en un momento determinado participaron, colaboraron o apoyaron? ¿Estos estarían o no estarían aquí incluidos? Y eso creo que es algo que todavía, digamos, la ley no deja claramente. Otra de las cuestiones que sí me parece muy peligrosa es poner en la misma canasta a los paramilitares, a los guerrilleros y a los agentes de Estado, es decir, a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque esto implicaría que se les da exactamente el mismo tratamiento y las Fuerzas Armadas hacen parte de la institucional, son parte del Estado de Derecho y tienen que cumplir per se los derechos humanos. Entonces, no es lo mismo un miembro de un grupo armado que está por fuera de la ley y que tiene, se supone, digamos, una justificación de tipo político a los miembros de las Fuerzas Armadas que hacen parte del Estado. Y lo otro que también es preocupante. En el video anterior, la doctora Camila Gamboa nos explica muy bien sobre el marco legal, qué controversias ha tenido este marco legal o qué ha traído este marco legal ante las disposiciones que hoy tenemos. Bueno, y que hoy se están presentando, porque este marco legal es actualizado. Bueno, espero que haya sido de gran importancia el video. Espero que se les haya atribuido o les haya atribuido un video educacional en donde lo eduque sobre todo la importancia que tiene la paz en cada una de nuestra formación. Infundir la paz